El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha nombrado a algunas personas de confianza para integrar su futuro gabinete. El diario The New York Times reveló que el senador de origen cubano Marco Rubio podría ser el nuevo secretario de Estado. Socialdemócratas y conservadores alemanes pactaron la fecha para los comicios adelantados en 2025. El 23 de febrero se elegirá nuevo parlamento y nuevo canciller tras el estallido de la coalición de gobierno de Olaf Scholz. Y la ONU acusó a Israel de provocar crueldad diaria en Gaza. Un nuevo informe aseguró que en las últimas 5 semanas, entre 100.000 y 150.000 personas han sido forzadas a desplazarse. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo, y es que el presidente saliente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y el ganador de las elecciones, el republicano Donald Trump, se reunieron este miércoles en la Casa Blanca para iniciar las conversaciones para la transición de poderes. En la oficina oval, donde Trump fue invitado por Biden, en sus primeras palabras el republicano dijo que la política es dura y muchas veces es un mundo complicado, pero hoy es un buen día en este mundo, mientras Biden solo dijo que esperaba que fuese una transición tranquila. Recordemos que este tradicional encuentro entre el presidente electo y el mandatario saliente para iniciar la transición de poderes no se produjo en 2020, cuando Trump se negó a admitir su derrota frente a Biden. El regreso de Trump a la Casa Blanca podría marcar un antes y un después, no solo en Estados Unidos, sino globalmente. Veamos. Una que muchos se hacen es si realmente hará deportaciones masivas como prometió y cómo esto puede afectar a América Latina. Si él empieza a aplicar esa política, generaría una reacción muy fuerte en México sobre todo, pero yo creo que en toda América Latina, porque es un acto bastante agresivo y también va a afectar mucho las economías latinoamericanas, porque muchos de ellos dependen de remesas. Según expertos en temas migratorios, su plan de deportación chocará de frente con la realidad de que el gobierno federal no tiene los recursos para detener y expulsar a las personas en la cuantía que Trump promete. Donald Trump lleva mucho tiempo criticando los miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense que han llegado a Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022. Y cuando fue presidente se mostró cercano a Vladimir Putin. Ahora ha dicho que se compromete a poner fin a la guerra en 24 horas si es elegido. Por otra parte, uno de sus aliados, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, dijo que Trump no dará ni un centavo, textualmente, a Ucrania de ser elegido después de reunirse con él en Florida en marzo. Y cuando se le preguntó a Trump sobre esto, fue ambiguo en su respuesta. Lo que sí se conoce es que el recorte de la ayuda militar tiene mucho eco entre los votantes republicanos. Bueno, ¿y cómo será la política de Trump con Israel y Medio Oriente? Al igual que con Ucrania, Trump ha prometido llevar la paz a Medio Oriente, dando a entender que pondría fin a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza y a la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Durante su presidencia, Trump fue un abierto defensor de Israel y su gobierno de derecha. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó a Trump de el mejor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca. Siendo presidente, Trump promulgó políticas fuertemente pro-israelíes, declarando, por ejemplo, a Jerusalén la capital de Israel y trasladando allí la embajada estadounidense desde Tel Aviv. El gobierno de Trump también apoyó los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, que organizaciones como la ONU califican de ilegales. Aunque Trump mantiene su énfasis en el historial de apoyo a Israel que tiene, ahora dice que el país debe terminar lo que empezó contra los militantes de Hamas en Gaza y acabar con esto rápido, ha dicho, porque está perdiendo la guerra de relaciones públicas.
Otra pregunta es si retirará Trump a Estados Unidos de la OTAN, que es la alianza militar transnacional más grande y poderosa del mundo, liderada precisamente por Estados Unidos. Ya amenazó con salirse cuando era presidente si otros miembros no cumplían con el objetivo acordado de gastar el 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Y según las reglas de la OTAN, cualquier ataque a un país miembro se considera un ataque a todos los países del bloque. Trump ya ha comenzado a nombrar a quienes ocuparán algunos de los puestos claves dentro de su gabinete durante su segundo mandato, enfocándose hasta el momento en algunos de sus principales colaboradores y aliados durante la campaña de 2024. El republicano cumplió su promesa de poner al hombre más rico del mundo, Elon Musk, a la cabeza de un departamento que definió como el encargado de la eficiencia gubernamental, que tendrá por objetivo recortar el gasto público. A propósito, Musk advirtió que como máximo representante del nuevo organismo enviará ondas de choque a través del sistema y a cualquier involucrado en el despilfarro del gobierno. Por su parte, Trump aseguró que el Departamento de Eficiencia Gubernamental se convertirá potencialmente en el proyecto Manhattan de nuestro tiempo. Veamos los adeptos multimillonarios que ocuparán puestos claves en el mandato del magnate. Además está Robert F. Kennedy Jr., un abierto escéptico de las vacunas que podría dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esto genera preocupación sobre qué sucedería en caso de otra pandemia. Mike Rogers fue mencionado para dirigir el Departamento de Defensa. Este congresista republicano con reputación de seguir políticas agresivas es, como pocos en el entorno de Trump, partidario de armar a Ucrania e incrementar el presupuesto en defensa. Trump también mencionó a Christopher Miller, quien trabajó en su última administración y estuvo involucrado en el proyecto 2025. Wiles, la directora de su campaña electoral como jefa de gabinete. Ella controlará el acceso al presidente y ayudará a establecer la agenda política del gobierno. Además de su tendencia derechista, todos tienen en común su lealtad a Trump, pero su nombramiento no está garantizado. Los puestos del gabinete deben ser confirmados por el Senado, lo que significa que los demócratas podrían rechazar a los nominados. Trump incluso propuso cambiar el funcionamiento del Senado para poder designar a sus candidatos mientras la Cámara no está en sesiones. Trump también podría designar a miembros del gabinete de manera interina, como en su primer mandato. Así son fáciles de despedir y no deben ser confirmados por el Senado. Esto restaría importancia a sus opiniones políticas, pues sus trabajos solo dependerían de complacer a su jefe. El ex policía y exdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Tom Homan, tomará de nuevo las riendas del tema migratorio, asegurando que cumplirá la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor expulsión de migrantes irregulares. Pete Hegseth estará a cargo del Departamento de Defensa. John Ratcliffe liderará la Agencia Central de Inteligencia. Mike Waltz será el asesor de Seguridad Nacional y Kristi Noem ocupará la secretaría de este organismo. Veamos el perfil de algunos de los nombrados. Su campaña adelantó que la inmigración sería un tema central del próximo mandato de Donald Trump. Stephen Miller, fiel partidario de Trump, fue el artífice de la vasta ofensiva anti-inmigración durante el primer mandato del empresario neoyorquino. Será el director adjunto de su gabinete. La obsesión por la identidad nacional, muy presente en los discursos, él la encarna. La realidad es que la proporción de población nacida en el extranjero se ha cuadruplicado en nuestro país desde los años 70. La cuestión candente del control de la inmigración fronteriza se confiará a Tom Homan, un hombre de línea dura. Ex policía tomará las riendas de la poderosa Agencia de Control de la Inmigración. Su tarea, cumplir la promesa del candidato de llevar a cabo la mayor operación de expulsión de inmigrantes irregulares de la historia de Estados Unidos. ¿Hay alguna forma de llevar a cabo estas expulsiones masivas sin separar a las familias? Por supuesto, las familias pueden ser deportadas todas juntas. Otra dirección firme que se ha tomado con estos nombramientos es un decidido apoyo a Israel. El puesto de embajadora ante Naciones Unidas lo ocupará Elise Stefanik, que a mediados de octubre acusó a la institución de vivir en el antisemitismo. Sus muy tensas comparencias ante los rectores de universidades acusados de permitir manifestaciones consideradas antisemitas en el campus fueron muy seguidas. Su nombramiento también fue bien acogido por el embajador de Israel ante las Naciones Unidas.
Y el senador republicano de origen cubano Marco Rubio estaría por convertirse en secretario de Estado en la nueva administración de Donald Trump, de acuerdo con diversas fuentes. Importantes medios como The New York Times, CNN y la agencia Bloomberg apuntan que Rubio, de 53 años, probablemente se convierta en el primer estadounidense de origen latino en ocupar la jefatura de la diplomacia en ese país. Hasta el momento su nombramiento no se ha hecho oficial y, de acuerdo con una fuente cercana al equipo de Trump citada por CNN, hasta que no se haga la oferta formal, el próximo mandatario podría cambiar de opinión. Rubio, que llegó al Congreso en 2010, mantiene una agenda que lo retrata como un conservador de pies a cabeza. Según los analistas, el senador de origen cubano es la opción más radical en la lista de opciones de Trump para secretario de Estado y ha abogado por una política exterior punitiva con respecto a naciones tachadas de enemigas de Estados Unidos. Para el cargo también han sonado nombres como el exdirector de Inteligencia Nacional Rick Grenell, embajador en Alemania entre 2018 y 2020 y muy cercano a Trump, y el senador Bill Hagerty, que estuvo al frente de la embajada estadounidense en Japón. Cambiamos de tema y tras la ruptura de la coalición de gobierno de socialdemócratas, verdes y liberales, en Alemania tendrán lugar elecciones anticipadas el 23 de febrero de 2025, es decir, unos 7 meses antes de la fecha regular. La fecha de las elecciones alemanas anticipadas se convirtió en tema de un debate político cada vez más enconado que involucró a la Comisión Electoral Federal y hasta al jefe de la Asociación de la Industria Papelera Alemana. El acuerdo puso fin a varios días de disputas sobre el desafío logístico que plantea el adelanto de las elecciones federales, en las que podrán votar más de 60 millones de ciudadanos alemanes. La fecha del 23 de febrero aún debe ser confirmada por el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, quien debe disolver el Parlamento después de que el canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, se someta a una moción de confianza en diciembre. Alemania celebrará elecciones en febrero en lugar de en septiembre, como es habitual. Los socialdemócratas de Olaf Scholz y la opositora Unión Cristiano-Demócrata acordaron una fecha a medio camino entre lo que proponían ambas partes. Nos hemos puesto de acuerdo para proponerle al presidente de Alemania que celebremos elecciones el 23 de febrero de 2025 para votar el nuevo Parlamento alemán. El canciller federal anunció la semana pasada que se sometería a un voto de confianza y luego convocaría elecciones anticipadas. Esto se produjo después de que destituyera a su ministro de Finanzas, el líder liberal Christian Lindner, lo que rompió la coalición gubernamental tripartita. Scholz espera ser de nuevo nombrado candidato a canciller federal por su partido para volver a encabezar el nuevo gobierno. Creo que esto nos ayudará a enfocarnos por fin en quién es el mejor canciller federal para Alemania. Por mi parte, yo estoy firmemente convencido de que en los últimos 3 años y bajo condiciones muy difíciles, Olaf Scholz ha beneficiado a este país. Sin embargo, la continuidad de Scholz en el cargo parece muy poco probable. Según los sondeos, Friedrich Merz es favorito para el puesto. Su formación de centro-derecha, la CDU, sería el partido más votado. Sin embargo, necesitaría socios de coalición que a día de hoy no está claro quiénes serían. Además, preocupa que las prisas puedan causar problemas para el buen desarrollo de las elecciones. Hasta hace apenas una semana, los partidos contaban con que los comicios se celebrasen en 10 meses. Ahora deberán apresurarse en elegir a los candidatos y las autoridades tendrán menos tiempo para cumplir los plazos legales con las Navidades a la vuelta de la esquina. Pese a todo, la directora de la Comisión Electoral alemana afirmó que se puede hacer para el 23 de febrero. Así, el voto de confianza en el Parlamento está previsto para el 16 de diciembre. 10 semanas después se celebrarán elecciones. El tiempo necesario para formar un nuevo gobierno es, por el momento, una incógnita.
La coalición llamada Semáforo, que gobierna en Alemania, formada por el Partido Socialdemócrata, los Verdes y el Partido Demócrata Liberal, fracasó después de casi 3 años en el poder. En Alemania, las elecciones parlamentarias generales suelen tener lugar cada 4 años, pero en situaciones especiales de crisis, sobre todo cuando se tambalea el respaldo al canciller federal en el Parlamento, se pueden convocar comicios anticipadamente. Las elecciones adelantadas son muy poco frecuentes, pero constituyen una herramienta para restablecer la legitimidad del gobierno, poner en orden sus lineamientos y velar por su capacidad operativa. La Constitución regula este tipo de comicios para los que se requiere la aprobación de varios órganos del Estado, en especial del presidente federal. El canciller alemán propuso inicialmente celebrar los comicios a finales de marzo o principios de abril, alegando que el gobierno necesitaba tiempo para aprobar ciertas leyes que habían estado a punto de despacharse y las autoridades competentes para organizar en forma adecuada las elecciones. Mientras, el líder de la CDU, Friedrich Merz, quería que los comicios se celebraran en enero. El analista político Juan Gómez explicó en Deutsche Welle cómo se logró consensuar la fecha para los comicios anticipados en Alemania. Bueno, la convocatoria de elecciones anticipadas es un proceso aquí en Alemania con normas fijadas en la Constitución, la ley fundamental, para precisamente evitar que se caiga en un caos político cuando un gobierno, como hemos visto, pierda la mayoría parlamentaria. Es lo que le ha pasado al canciller Scholz cuando perdió el voto de los liberales al romperse su gobierno. Y hay unos plazos legales mínimos para la presentación de la moción de confianza, la disolución del Parlamento y la convocatoria electoral en sí misma. Y aparte de esto, además, hay una organización de las elecciones, una organización logística, que es una tarea no fácil, que requiere pues, el papel para las papeletas, la reserva de los locales, los colegios electorales, y hay que tener en cuenta, además, que ahora vienen las festividades de Navidad, del Año Nuevo, que suelen ser fechas de paréntesis político, y además en la que la gente pues, se va de vacaciones o no va a votar. La propia agencia federal que organiza las elecciones federales había alertado estos días de posibles problemas que plantearía la convocatoria demasiado apresurada de los comicios, y pese a esto hay que recordar que la anticipación de elecciones tampoco, después de una crisis como la que ha habido ahora en el gobierno, tampoco es una cuestión que no se haya visto nunca en Alemania. La última vez que sucedió fue en 2005, cuando ganó Angela Merkel las elecciones y comenzó un periodo de estabilidad política que duró hasta 2021. Y ahora se trataba de llegar a un acuerdo, y tanto para los partidos del gobierno como para la oposición democristiana, como acabamos de ver, el 23 de febrero pues supone un compromiso aceptable dadas estas circunstancias y un alivio, se puede decir, después de una semana de bastante confusión. Pasamos a Medio Oriente. La coordinadora interina de ayuda de emergencia de la ONU denunció ante el Consejo de Seguridad la crueldad cotidiana que sufre la población de Gaza. Joyce Suya, jefa en funciones de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, dijo igualmente que estos actos recuerdan los crímenes internacionales más graves y alertó que la mayor parte de Gaza es ahora un páramo de escombros. Hemos condenado la muerte, la destrucción y la deshumanización de los civiles de Gaza que han sido expulsados de sus hogares, despojados de su sentido de pertenencia y dignidad y obligados a ver cómo matan, queman y entierran vivos a sus familiares, declaró. En su discurso, la funcionaria de la ONU condenó los abusos israelíes contra los gazatíes y el impedimento de Israel al acceso de los suministros vitales para la población desesperada. Informes de Naciones Unidas califican de catastrófica la situación humanitaria y de derechos humanos de los civiles palestinos en ese territorio asediado, donde cerca de 1,9 millones de personas han sido desplazadas. Desde el comienzo del genocidio israelí en Gaza, el número de muertos en la franja ha aumentado a 43.665, mientras los heridos ascienden a más de 103.076 personas, según los más recientes datos de las autoridades sanitarias gazatíes. A propósito, ya se cumple la fecha límite de 30 días que Estados Unidos le dio a Israel para que aumentara el acceso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. De lo contrario, Washington suspendería el apoyo militar. Un reporte de 8 organizaciones internacionales humanitarias señala que la ayuda al enclave palestino está en uno de los puntos más bajos. En Gaza, las distribuciones de alimentos son escasas.
Estas cajas contienen preciados alimentos y artículos de uso cotidiano que ahora son prácticamente inexistentes en el enclave palestino. Esta caja y la cantidad que llega como ayuda para los desplazados es pequeña y limitada. Durante 5 meses, eso es todo lo que he recibido. El hombre es el otro flagelo de esta guerra. En varias ocasiones Estados Unidos ha intentado presionar a Israel. El pasado 13 de octubre, Washington lanzó un ultimátum. Instó a Israel permitir la entrada de 350 camiones con ayuda humanitaria, a abrir un quinto paso fronterizo hacia el enclave y a permitir a los refugiados de la costa desplazarse hasta el interior del territorio. Exigencias que Israel dice haber tenido en cuenta. Hemos actuado con la mejor voluntad posible para obtener la mayor ayuda posible. Cada día hacemos todo lo que podemos. El martes, el ejército israelí publicó estas imágenes de un nuevo paso fronterizo que afirma haber abierto, el cruce de Kisufim en el centro de Gaza. Pero el mismo día, 8 organizaciones humanitarias, entre ellas Oxfam y Save the Children, criticaron a Israel en un informe. Lejos de una mejora, las ONGs deploran un empeoramiento de la situación. Israel no solo no ha respondido a la petición humanitaria de Estados Unidos, sino que ha tomado medidas que han empeorado considerablemente la situación sobre el terreno, especialmente en el norte de Gaza. Esta situación es hoy aún más desastrosa que hace un mes. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la hambruna es inminente en el norte de Gaza. Varios funcionarios del Departamento de Estado han intentado persuadir al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para cortar al menos parte de la asistencia militar destinada a Israel, aseverando que Tel Aviv no cumplió las exigencias de Washington de aliviar esa situación humanitaria en Gaza. En el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en la Franja de Gaza, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, afirmó que Estados Unidos ha engañado deliberadamente a la comunidad internacional, dando tiempo a Israel para poner en práctica sus planes de exterminar al mayor número posible de palestinos en Gaza. El diplomático ruso enfatizó que la nación norteamericana, a lo largo de un año de conflicto, ha tenido muchas oportunidades para ayudar a poner fin al derramamiento de sangre. Sin embargo, solo se ha dedicado a bloquear todas las resoluciones de paz. Nevencia hizo énfasis en que todo lo que está ocurriendo en Gaza forma parte de los esfuerzos de las autoridades israelíes por crear una denominada zona de distensión en la que se priva a la población civil de sus medios de subsistencia. Asimismo, funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado denunciaron la complicidad de la administración de Joe Biden en el genocidio del pueblo palestino. Lily Greenberg solía ser parte del escalafón de funcionarios políticos de la administración Biden. Sin embargo, decidió renunciar a su cargo el pasado mayo en protesta por las violaciones a los derechos humanos en Gaza. Sentí que yo ya no podía continuar representando al presidente, pues él continúa financiando y justificando los crímenes de guerra israelíes y el asalto a los palestinos en Gaza. En particular, como miembro de la comunidad judía, no sentía que podía estar de acuerdo con la postura de la administración, usando el trasfondo judío y los eventos del 7 de octubre como una justificación para la masacre de los palestinos. Por su parte, Stacey Gilbert cumplía funciones en el Departamento de Estado de Anthony Blinken. Así como otros funcionarios, decidió renunciar a resultas de sus principios morales y oposición a las relaciones genocidas de Estados Unidos con el régimen de apartheid sionista. Renuncié al Departamento de Estado el pasado mayo, cuando el departamento envió un reporte falso al Congreso afirmando que Israel no está bloqueando el ingreso de asistencia humanitaria a Gaza. He trabajado en asistencia humanitaria por más de 20 años. Puedo asegurar que ese reporte es absolutamente falso. Los propios expertos del Departamento de Estado saben que esto es falso y que, en efecto, Israel ha bloqueado el ingreso de asistencia humanitaria.
También la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado. La directora regional de OMS para el Mediterráneo Oriental, Hanan Balkhi, dijo que las enfermedades y la inseguridad alimentaria se están propagando en la Franja de Gaza a un ritmo rápido y que los trabajadores de la salud están cada vez más presionados por los ataques israelíes. Los expertos en seguridad alimentaria han advertido sobre una hambruna inminente en el norte de Gaza, donde 15 jefes de agencias de la ONU han descrito la situación allí como apocalíptica. Sin embargo, trágicamente nada ha cambiado y tal vez ha empeorado, dijo Balkhi en rueda de prensa. Y afirmó además que realmente no hay ningún lugar seguro en Gaza y se trabaja incansablemente para mantener los hospitales operativos y evacuar a los pacientes que necesitan atención especializada. En medio de este escenario de incesante violencia, el ministro de Finanzas israelí se comprometió a anexionar los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada en 2025, asegurando que los preparativos ya están en marcha, a pesar de que la ocupación de estos territorios por parte de colonos israelíes es considerada ilegal por Naciones Unidas. Es uno de los ministros más controvertidos del gobierno de Netanyahu. Bezalel Smotrich, ministro israelí de extrema derecha responsable de las finanzas y de la administración civil en Cisjordania, prometió el lunes que los preparativos para la anexión de los asentamientos ya estaban en marcha. La única manera de eliminar de la agenda la amenaza de un Estado palestino terrorista es implantar la soberanía israelí sobre todos los asentamientos de Judea y Samaria. El ministro, de hecho, es un colono que dice ver una oportunidad en el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Durante su primer mandato, el multimillonario estadounidense reconoció la anexión de los Altos del Golán, arrebatados por Israel a Siria en 1967, y trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Sin contar los colonos de Jerusalén Este, anexada en 1967, más de 490.000 israelíes viven en Cisjordania, en asentamientos que la ONU considera ilegales. Tal anexión sería, por tanto, para muchos una afrenta muy desafiante y ampliamente denunciada, empezando por las autoridades palestinas. Hacemos plenamente responsables a las autoridades de ocupación israelíes de las repercusiones de estas peligrosas políticas. Estados Unidos también es responsable por su continuo apoyo a la agresión israelí. Esta declaración de Bezalel Smotrich ocurre pocos días después de que Benjamin Netanyahu nombrara un nuevo embajador en Estados Unidos, Yehiel Leiter, también un ferviente defensor de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.